Con su venia, Presidenta, las reformas del Pacto por México y del PRIAN crearon organismos tapadera para simular un cambio mientras pretendieron dejar intocado el régimen de corrupción, privilegios e impunidad. Vil gatopardismo. Hacían como que se cambiaba para que todo siguiera igual. Y ese fue el caso de varios de los llamados organismos autónomos, que hoy, por mandato del pueblo, habrán de fenecer. Por eso, en su tiempo, varios que seguíamos ahí en la izquierda, en la legislatura 2012-2015, votamos en contra de esos frutos podridos del Pacto por México que surgieron del peñanietismo. Órganos autónomos frente al pueblo, pero muy cercanos a los intereses económicos y al PRIAN. Autónomos al pueblo y cercanos a la derecha panista y priista. Los llamados órganos autónomos han costado al erario más de 32,300 millones de pesos. Repito, han costado más de 32,300 millones de pesos. La insurgencia política democrática de 2018 y 2024 es un mandato para un cambio de régimen a favor del pueblo. Un Estado fuerte para responder al pueblo. Entiéndanlo bien, este es el constituyente de 2024 y todas las reformas constitucionales apuntan en esa dirección. El Estado debe recuperar sus capacidades esenciales para dar resultados a favor del pueblo. En el régimen corrupto del PRIAN prefirieron usar estos organismos para pretender lavar la cara de corrupción. No se justifican ya en la nueva época y en el nuevo tiempo de México estos organismos que surgieron como tapadera y que implicaron reparto de cuotas y espacios entre el PRIAN. Recuerdo bien cuando se discutía lo del IFET, lo de la COFESE, lo del INAI, que estaban negociando cuántos comisionados para ver cuántos le tocaban al PRI y cuántos le tocaban al PAN. ¿O qué no nos acordamos que Jimena Puente pasó de ser presidenta del INAI a ser candidata a diputada federal del PRI? Es la misma situación. Ya no se justifican gastos excesivos ni duplicidades. Lo que se salvaguarda con estas reformas son Presidenta, llame al orden a los de su partido, por favor. Un segundo, diputado. Ya no se justifican los gastos excesivos ni las duplicidades. Lo que se salvaguarda con la reforma son derechos esenciales. El artículo 6º, en cuanto al derecho a acceso a la información, la transparencia y la protección de datos personales, sigue intocado. Pero ya no un INAI sumiso y dócil con el PRIAN, que se convirtió en un ariete de la derecha contra la Cuarta Transformación. La COFESE, aquí dijeron 2, 3 casos, porque es lo único que en todo caso hay en años y años de existencia. Aquí cuando se fundamentó se decía que se iba a acabar con los poderes fácticos, y ahí siguen como si nada, y la COFESE no los toca ni con el pétalo de una resolución. Todos los comisionados responden a intereses económicos y a grupos de poder, y siempre los cabilderos viendo a ver a quién acomodan en estos órganos reguladores. Con esta reforma vamos a evitar duplicidades, gastos innecesarios y a fortalecer a instancias del Estado mexicano que están en el gobierno. La Comisión Federal de Competencia ahora estará adscrita a la Secretaría de Economía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La Coneval en un órgano
que a ver quién se atreve a decir que no sirve, como el INEGI. Va a estar bien resguardado el tema de la Coneval. El tema del INAI, yo le tengo mucho mayor confianza, como seguramente la mayoría y el pueblo de México, a alguien intachable como Raquel Buenrostro, para que sea la que maneje esto, a comisionados al servicio del PRIAN y los órganos de control del Poder Legislativo y del Poder Judicial y el INE en el caso de los partidos políticos y los centros de justicia laboral serán los encargados en el caso del acceso a la información. Concluyo, Presidenta. La Comisión Reguladora de Energía y la Comisión de Hidrocarburos estarán adscritas a la Secretaría de Energía. Lo que se duele en la oposición es que ya no va a tener a sus personeros en estos órganos. Eso se acabó. Vamos a recuperar un Estado fuerte, sin gastos injustificados y a garantizar derechos para todas y todos los mexicanos. Es cuanto, con tu permiso, Presidenta. Adelante. Diputadas y diputados, hoy vuelve a ser un día triste para la República, porque no podemos dejar de ver que lo que ha sucedido en esta soberanía nacional los últimos 2 meses y medio son episodios muy lastimosos para los capítulos de la historia del país. 2 meses y medio en donde han reformado la Constitución, así, con el pleno vacío, sin el menor interés, sin poder estar conscientes del daño que le están causando a la República. Sé que muchas y muchos de ustedes sí están conscientes de lo que están haciendo, porque incluso más de un par de diputados que ahora son del régimen, que ahora son los oficialistas, en su momento aprobaron la creación de los organismos constitucionales autónomos, pero ahora les toca obedecer y callar. Pero muchos otros de ustedes, peor aún, hacen gala de esa famosa frase que la ignorancia es atrevida, porque simplemente cumplen la orden de su presidenta y van a sus distritos a intentar justificar lo injustificable, porque nunca se les olvide lo que hace años dijo Alexander Dumas: el orgullo de quienes no pueden edificar es destruir. Se lo repito porque les queda como anillo al dedo. El orgullo de quienes no pueden edificar es destruir. Y eso es lo que ustedes, con su mayoría artificial, con una mayoría que no les dieron las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, destruyen la Constitución de este país. Esta reforma va a borrar del mapa a los órganos autónomos que garantizan los derechos de todas y todos los mexicanos. Van a borrar la transparencia y la rendición de cuentas. Sí, esos elementos que permiten a los ciudadanos de a pie controlar los abusos del poder. Vienen aquí a intentar justificar que los organismos constitucionales autónomos son un gasto para el país, porque desde su creación, fíjense ustedes, desde su creación han representado un gasto de más de 30,000 millones de pesos. Pero se les olvida que en un solo año, en el presupuesto para el 2025, le están dando 40,000 millones de pesos más a una obra que según ustedes ya concluyó, como es el Tren Maya. Ridículos, ridículos porque el gasto de los organismos constitucionales autónomos no representa ni el 1% de los gastos que han de ejercerse. Es decir, a los mexicanos el INAI les cuesta 6 pesos anuales a cada mexicano, 6 pesos.
Lo que sí están destruyendo es ese instituto que otra vez por venganza, porque fue el instituto que transparentó los excesos del sexenio pasado. Gracias a la transparencia supimos de la casa gris de los López Beltrán. Gracias a la transparencia supimos del megafraude de Segalmex. Pero también gracias al acceso a la información y la protección de los datos personales, conocemos casos con un profundo sentido social, como el caso de Pablo Almendares Rodríguez, que vivió un doble tormento. Primero, perdió a su esposa y después tuvo que solo hacer frente a la justicia porque le negaban el expediente clínico, y si no hubiera sido por el acceso a la información, no hubiera tenido ese expediente para poder contar con el seguro que le había dejado su esposa. Argumentan aquí que el gasto de los organismos autónomos se podría usar en pensiones del bienestar, pero no dicen esto, que gracias al acceso a la información pública son miles y miles de adultos mayores los que pueden tener acceso a sus pensiones. Argumentan aquí que no son una dictadura, pero señoras y señores, con lo que ustedes pretenden llamar simplificación a la administración pública, lo que hacen es rebustecer su dictadura, hacer que cada día sea más difícil acabar con ella. Porque si algo garantiza que los organismos actúen de manera objetiva, imparcial, con apego a la justicia, es justamente la autonomía financiera y la autonomía administrativa que ustedes ahora le están negando a 7 organismos. ¿Qué pretenden hacer? Ser juez y parte. No les gusta que haya competencia. Al eliminar el organismo que regula la competencia, está el riesgo de que volvamos a esos tiempos de los monopolios. Acuérdense ustedes en los 90 cuánto costaban las llamadas de larga distancia. Lo que ustedes pretenden es eliminar que la sociedad participe. Se les olvida que ustedes también fueron constructores de esta república, porque la soberbia es mala consejera, y ahorita están borrachos de soberbia, de un poder que con artimañas obtuvieron, que con trampas obtuvieron, pero el daño que le están causando a este país será por décadas. Pero diputadas y diputados, aquí estamos las panistas y los panistas de pie. Y hoy por eso salimos a las calles, porque vamos a defender a los ciudadanos, vamos a defender la democracia, vamos a defender las libertades. Ya fueron por el Poder Judicial, ahora van por los organismos autónomos. Mañana irán por el presupuesto mal distribuido, que por cierto, en el presupuesto le siguen otorgando recurso a los organismos autónomos. ¿Qué pretenden hacer con ese recurso? Usarlo a discrecionalidad, porque eso es Morena, un movimiento que miente, engaña y roba, y por eso les causa tanto problema que haya quien los fiscalice. ¿Qué va a pasar con las futuras generaciones si no tenemos este organismo que evalúe la educación de las y los mexicanos? Pues seguirán, como ustedes lo pretenden, con universidades en donde solamente se adoctrina sin técnica. Eso es lo que están haciendo con este país. Les guste o no les guste, vamos camino a la dictadura. Y como ya lo dije una y otra vez, el PAN se creó para esos tiempos donde la división de poderes se viera amenazada, y ese tiempo ha llegado y por eso estamos aquí. El PAN se creó para cuando la democracia se viera amenazada y estamos aquí. El PAN se creó para cuando las libertades se vieran amenazadas
Y por eso estamos aquí, dando el debate de cara a las y los mexicanos. Y por más que griten desde sus curules, nunca podrán borrar la huella del desprecio a las instituciones, del desprecio a los ciudadanos, del desprecio a la oposición. Porque una democracia se vive aún cuando sea uno solo el que piensa distinto, pero que pueda convivir con el resto. Así que, señores, aunque instalen en el país una dictadura, a la oposición no la van a matar. Seguiremos hablando, seguiremos defendiendo a México y seguiremos siendo la resistencia de este país. Con su venia, Presidenta, honorable Asamblea, hoy hemos concurrido a este recinto para debatir sobre la importancia que tienen algunas de las áreas de responsabilidad de los llamados órganos constitucionales autónomos y reformular su naturaleza jurídica. Este cambio se ha planteado no solo de observar la duplicidad de funciones que esto ha implicado, sino la necesidad de mejorar su eficiencia, simplificar trámites, perfilar alternativas menos onerosas y más eficaces para cumplir con sus funciones, ya que estas, como se ha dicho, no van a desaparecer, se conservan y se fortalecen. Es importante mantener instituciones que se encarguen de responsabilidades como el acceso a la información pública, la transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales, así como la evaluación de las políticas sociales y educativas, la regulación energética o de la competencia económica o de telecomunicaciones. Sin embargo, no podemos continuar con los esquemas a los que nos aventuraron las reformas de 2013 y 2014, que fueron en el marco del Pacto por México, propios de la visión privatizadora que el electorado hoy ha rechazado y que no atendieron a las necesidades de la nación. Técnicamente, la justificación para crear órganos constitucionales autónomos radica en que estos sean indispensables para fortalecer el Estado democrático de derecho, proteger derechos fundamentales y garantizar una actuación técnica e independiente en áreas clave para la sociedad. Sin embargo, cuando la realidad nos demuestra que un órgano constitucional autónomo no es el único medio, ni el más eficiente para proteger derechos fundamentales específicos, porque todo se ha judicializado, por cierto, ni garantiza actuación técnica e independiente en áreas relevantes. Es ahí donde se hace evidente la necesidad de una reestructuración, de una transferencia de facultades que salvaguarden los derechos del ciudadano y que reduzca los costos de su administración. El dictamen que hoy se está presentando para su discusión y votación no solo plantea la posibilidad de disminuir costos onerosos para el erario público, sino que principalmente representa la posibilidad de que el diseño institucional de nuestro país regrese al equilibrio entre libertad comercial y ejercicio de soberanía, como es el caso de nuestros dos socios comerciales de la región, y como nosotros lo tuvimos entre 1992 y 2013, en los gobiernos de los presidentes Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, sin tener la naturaleza de órganos constitucionales autónomos. Escúchenlo bien, con todos estos presidentes. Por ejemplo, durante 21 años transitamos exitosamente en materia de competencia económica sin la autonomía constitucional, bajo un esquema en el que, como en Estados Unidos o Canadá, la instancia reguladora tiene autonomía técnica y de gestión, pero no como órganos constitucionales autónomos. Por otra parte, el IFAI, en su origen, fue creado como un organismo descentralizado de la administración pública, que dio resultados por más de una década. Y aunque su condición de autonomía constitucional vigente durante estos años implicó el aumento de facultades, no ha variado,
la accesibilidad de sus servicios para el ciudadano o la ciudadanía común, que sin la pericia necesaria acuden a buscar transparencia. Los OCA, escúchenlo bien, los OCA, los órganos constitucionales autónomos, no han reducido sus costos y su naturaleza jurídica de autonomía constitucional no ha permitido la rendición de cuentas o fiscalización sobre sí mismos. No la ha permitido, sobre sí mismos. Obviamente, aleatoriamente, llega a ser la Auditoría Superior de la Federación o, en su caso, los informes que rinden ante el Congreso. Compañeras y compañeros, a mí me correspondió la coyuntura histórica que en la Suprema Corte de Justicia se acuñara el término derecho a la verdad. Nuestra generación impulsó la búsqueda de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, y se logró hacer una sola acción que cerrar el círculo virtuoso entre transparencia hacia una responsabilidad en su actuación. La autonomía constitucional no abonó a eso, porque recuerdo que Mauricio Merino, que lideraba la red por la rendición de cuentas, advertía de los elementos irreductibles para la correcta estructuración y legislación en la materia, y no se hizo este link entre transparencia, rendición de cuentas y la responsabilidad en la lucha anticorrupción. Por eso, en nuestro partido y en los partidos que nos han acompañado, nosotros, como grupos parlamentarios que lo conformamos, esta mayoría, refrendamos nuestro compromiso por la protección al acceso a la información, a la transparencia, a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción. Muchas gracias. Y con la venia de la Asamblea. Hace 10 años, el diputado Ricardo Mejía y su servidora, junto con el diputado Ricardo Monreal, Luisa María Alcalde, Magdalena Núñez, el profesor Alberto Anaya, estábamos en esta tribuna oponiéndonos a la creación de muchos de estos órganos, específicamente de la COFESE, del IFT, de la CRE, de la autonomía de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y hoy me da mucho gusto, bueno, en aquel entonces evidentemente el Pacto por México, que como decía el líder del PAN en aquel entonces, Gustavo Madero, se arreglaban todas las cosas con una botella de whisky, estaban a favor de la creación de estos organismos porque tenían una repartición de estos órganos. Y en aquel entonces se entendía que lo defendieran porque eran el gobierno. Pero la reflexión que yo hago antes de subir a esta tribuna es que habla muy bien de nosotros, que a pesar de que hoy estamos en el gobierno, estemos en contra de organismos de esta naturaleza, porque demuestra que no hay complicidad de este gobierno con los grandes empresarios de este país, que no solamente se han servido de estos organismos para mantener un poder sustancial en los mercados, sino que los han utilizado con una careta para decir que hay control en la competencia, como tapaderas viles de sus actos económicos preponderantes. Hoy han demostrado ustedes que a pesar de que nosotros hemos cambiado de ser oposición a ser el partido o los partidos en el gobierno, ustedes son los hijos de Slim y los sobrinos de Salinas Pliego, porque las leyes funcionan y funcionan bien. Los que no han funcionado son los operadores, porque la naturaleza del gobierno es la operatividad de todos estos temas, y los organismos públicos constitucionales autónomos, tenían una lógica de hacer actividades que eran sustanciales para el desarrollo de las políticas públicas, pero no que no son indispensables. Vienen acá a decir que estamos rompiendo toda lógica y que todos los actores económicos se van a venir en contra de nosotros. Los que se van a venir en contra de nosotros son a los actores económicos a los que estos organismos defienden, y les voy a explicar por qué no han funcionado, pero los dejo con una reflexión, diputados del PRI, del PAN y pues del Movimiento Ciudadano, que nunca están. El INAI duró 11 años
sin ser un órgano constitucional autónomo y era parte del gobierno central. El Coneval 9 años, la COFESE 20 años duró sin ser un órgano constitucional autónomo. Y en el 2014 se crearon organismos como el IFETEL. ¿Qué pasaba antes? ¿Qué pasó entonces en el gobierno de Felipe Calderón? Entonces toda esta tragedia de la que ustedes hablan sucedía en los gobiernos del PAN. Me parece que no han reflexionado de lo que vienen a decir acá, porque estos órganos, muchos de ellos se crearon, sí, en el gobierno de Enrique Peña Nieto del PRI, y a ustedes ya ni siquiera les tocó como gobierno en el PAN haber disfrutado de las mieles de estos tapaderas de los órganos constitucionales autónomos. Vamos a hablar de por qué no han funcionado y voy a tomar como ejemplo el IFETEL y la COFESE. Primero, porque el IFETEL y la COFESE han sido no solamente casa, sino empleados de los actores económicos preponderantes, específicamente Telcel, TV Azteca y muchos otros. Para muestra un botón, apenas el 1 de noviembre del 2018, el IFETEL le dio una concesión de 20 años a Televisa antes de que llegara el gobierno de la Cuarta Transformación, a TV Azteca. El mismo año, en febrero del 2022, el IFETEL le dio una concesión de 30 años para el manejo de la 5G a Telcel. Y les voy a decir algo, no solamente se han dedicado a perdonarle multas a Telcel, sino que se han vuelto los grandes operadores de Carlos Slim. Tan es así que tardaron casi 5 años en liberar la infraestructura de esta empresa para que la pudieran utilizar los competidores como Movistar o como AT&T. 5 años, 5 años. Eso quiere decir que por eso no se ha podido hacer una realidad la competencia en telecomunicaciones en este país. El IFETEL no solamente tardó en compartir la infraestructura de Telcel, sino que tardaron en regularlo, se enredaron en recursos legales y no compartieron se conformaron con los términos de actor preponderante y no hicieron práctica del poder sustancial. Con esto termino. Les voy a decir, y con esto cierro, para demostrarles que no son importantes estos órganos. Telcel dejó de ser, ustedes dicen, un actor preponderante del 2013 al 2023, tuvo una participación del 69%, ¿saben a cuánto bajó? Al 60%. 9 años, Concluya, 9 años, dos diputada. organismos constitucionales autónomos. Ustedes, hijos de Carlos Slim, no vienen a defender acá ni a los mexicanos, ni al pueblo de México, sino Concluya a quienes su realmente los intervención. pusieron en las curules, estos empresarios, los millonarios de este país. Muchas gracias. Con su permiso, señora presidenta. Adelante. Lo que hoy aprobaremos representa poner fin a una era de despilfarro, de abuso neoliberal institucionalizado, por supuesto disfrazado de rimbombantes estructuras, pero poco funcionales como los órganos autónomos. ¡Ojo! Y pongan atención, sobre todo ustedes, los de la oposición, sí, ustedes los del PRIAN, los de los privilegios, los de la corrupción. Lo que buscamos es poner fin a los abusos, no a las funciones que cumplen o deberían de cumplir estos organismos. Organismos que le cuestan al presupuesto público miles de millones de pesos, que son muy costosos, pero que aportan realmente poco a la vida pública de nuestro país. Pero hagamos un ejercicio. ¿A quiénes están defendiendo realmente los de la oposición? Ya se les olvidaron los contratos por casi 8 millones de pesos que le otorgaron a su excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, por el supuesto mantenimiento de instalaciones. Esos contratos, que ustedes lo saben, son pura simulación. ¡Qué sinvergüenzas! Ya se les olvidaron los titulares del INAI que saltaban ahí de una diputación plurinominal del PAN o del PRI, Jimena Puente, por ejemplo, titular del INAI,
Del 2014 a 2017, un año después, muy bien premiada como candidata del PRI. ¿O por qué no hablar de María Elena Pérez Jaén, comisionada y después, claro, diputada federal del PAN? Ahí está su autonomía, pura simulación. Eso es lo que son ustedes. Quizás también ya se les olvidó el 1,460,000 pesos que excomisionados se gastaron con tarjeta de crédito, eso sí, American Express Platino a nombre del instituto. Y les quiero recordar lo que detectó la Auditoría Superior de la Federación en su informe de 2022. Cantinas, restaurantes de lujo, hospedajes en España, retiros de efectivo, compras en Walmart y, ¿por qué no decirlo?, hasta un consumo en un centro de entretenimiento nocturno de estos conocidos como table dances. ¿Ya se les olvidó que la auditoría de la Federación reveló que entre 2018 y 2023 empleados del INAI entregaban quincenalmente del 10 al 60% de su sueldo? Sí, yo sé que esto es lo que ustedes defienden, me queda clarísimo, los conocemos perfectamente bien. A ustedes, oposición, se les acabaron sus privilegios y yo sé que les duele muchísimo. Ustedes no entienden que no entienden. Vuelven a mentir, a injuriar, a calumniar, a tratar de engañar llenándose la boca. Ahora de que la información va a desaparecer y que no habrá transparencia. Por favor, ahora resulta que gracias a ustedes teníamos a los gobiernos más transparentes y eficientes del mundo. Nadie les cree. La semana antepasada, escuchen ustedes, la oposición mentía cada 30 segundos. La semana pasada, cada 20 segundos. Esta semana mienten cada 15 segundos. Son, sin duda, unos mentirosos compulsivos. Por cierto, a ustedes que les encanta someterse al actuar de los gobiernos extranjeros, les dejo un dato para que se lo aprendan. Solo 11 de los 62 países con acceso a las leyes de información y en países como Finlandia, Noruega y Suecia, los organismos de transparencia son parte de alguno de los 3 poderes de las naciones. Que se escuche fuerte y claro. El gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum dará a México el mejor esquema público de transparencia del mundo, la mejor regulación en materia de competencia económica, la mejor gestión en telecomunicaciones, la mejor regulación energética y la mejor evaluación de las políticas públicas. Escuchen bien, escuchen bien. Por segundo sexenio consecutivo van a aprender de nosotros a hacer las cosas bien. Es cuanto, Presidenta. Con el permiso de la mesa directiva, con su permiso, presidente. Bueno, llevan horas diciéndole a la gente, obviamente mentiras, horas que 7 organismos autónomos desaparecen por corrupción. La desaparición de los 7 organismos es gravísima. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, Coneval, todos es gravísima. Pero hay una en particular, el INAI, al que desaparecen por corrupción, sí, pero por la de ustedes, por haber descubierto la corrupción de este gobierno. Andrés Manuel llegó hace 6 años. Bien pudo haber desaparecido el INAI si no le parecía. Lo que no le pareció fue lo que descubrieron y por eso aquí están los datos. Gracias a Dios los números no mienten. Gracias al INAI, gente que nos ve en cada uno de nuestros distritos y a quienes siempre nos vamos a deber, gracias al INAI se descubrieron los más de 17,000 millones de pesos de fraude en Segalmex. Gracias al INAI se descubrieron los 400 aviadores que tenían en Segalmex. Gracias al INAI se descubrió un contrato plurianual por 245 millones de pesos para arrendamiento de una compañía que ni siquiera tenía empleados registrados en el Seguro Social. En el 2019 nada más, en Segalmex perdieron
3,027 millones de pesos en programas de precios de garantía para productos alimentarios básicos. En el 2020, la Auditoría Superior de la Federación nuevamente detectó corrupción en Segalmex por 8,000 millones de pesos más. ¿Quieren datos? ¿Quieren desaparecer la corrupción? Yo les voy a dar algunas pistas. René Gavira, Manuel Lozano, José Perón Escalante, Ignacio Valle, ¿quieren desaparecer la corrupción? Pues ahí tienen a varios por dónde empezar. Además, gracias al INAI se descubrieron, pero muchísimas cosas más, como la red de tráfico de influencias de Andy Bobby. ¿Cómo olvidar esa pareja? Andy Bobby y Almícar, y los contratos para surtir medicinas de gobiernos de Morena por casi 500 millones de pesos. Además, las asignaciones amañadas por 2,000 millones de pesos para surtir balastro al Tren Maya, una empresa que no podía ni mandar a Zulejo, 2,000 millones de pesos. Pero además el conflicto de intereses, que yo creo que esa es una de las partes, ese es el momento en el que decidieron destrozar al INAI y todo lo que surgiera o pudiera parecer transparencia en este país, cuando se descubrió el conflicto de intereses entre Pemex y esta empresa, Baker Hughes, en la que además la esposa de José Ramón contaba con un contrato por 151 millones de pesos, que además, gracias a esos 151 millones de pesos, le prestaron una casita gris en Houston que conocimos todos, ¿verdad? Que ojalá se lo hubieran prestado tantito al pueblo que tanto quieren, pero creo que no la dejaron ni que la conociera. Pero tenemos más datos, por supuesto. Gracias al INAI sabemos de los contratos por más de 365 millones de pesos de Pemex y el ISSSTE, que le otorgó a la inolvidable prima, la corruptaza de Felipe Obrador. Y otro más, cereza de pastel, de corrupción, que lo que acaban de obligar a hacer al INAI antes de desaparecerlo es inaudito. Manuel Bartlett, uno de los hombres más corruptos, yo creo que de la era moderna. Claro, hoy patriota gracias a que lo ungió Morena. Cereza de pastel. Declaración patrimonial reporta 60 millones de pesos y resulta que le descubren propiedades, 25 propiedades, 23 casas y 2 ranchos por 800 millones de pesos. Esas son las propiedades nada más de Manuel Bartlett. Pero aparte, 4 predios en la Riviera Maya que suman 164 hectáreas. Las últimas hectáreas adquiridas ¿por cuánto creen? Por 0 pesos. Días antes de la conclusión del sexenio de Andrés Manuel, la Comisión Federal de Electricidad ordenó clasificar toda la información relacionada con Manuel Bartlett como clasificada. De eso se trata. Sedena, además, durante el 2021, otorgó un contrato a una empresa de un hijo de Bartlett por más de 66 millones de pesos, a pesar de que la empresa fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública porque supuestamente surtía materiales de cirugía robótica. No tienen aspirinas en el Seguro Social y tienen cirugía robótica. Aparte de corruptos y de ladrones cínicos, descarados. La Secretaría de la Función Pública determinó, obviamente, que era información falsa, que además había sido y que habían vendido disque ventiladores para la época de la pandemia. Por eso, y para la gente que nos ve, aquí estamos y aquí seguiremos en el PAN, defendiendo la transparencia, exhibiendo la corrupción de un gobierno que salió más ratero, más corrupto, más infame, más abusivo y más autoritario que todo lo que criticaron juntos. Es cuanto, presidente. Ahora nos enteramos que con una campaña de ternurines no han logrado engañar a las y a los mexicanos para inscribirse a la convocatoria del Poder Judicial. Es una lástima ver el circo en que se han convertido este proceso. Hoy las y los chafarines de la transformación, más bien de la transformación de cuarta, se van a salir nuevamente con la suya. Van a desaparecer a estos 7 organismos autónomos de la Constitución, con los falsos argumentos de realizar ahorros. Hoy descaradamente le mienten al pueblo de México para presentar únicamente sus datos,
Con Morena vivimos en el México de los otros datos, los datos de su jefe, ya saben quién. Aquí les ejemplifico lo que van a hacer. Morena va a desaparecer, está eliminando estos pesos y contrapesos que le estorban porque no son transparentes. En ningún sistema democrático la centralización de facultades ha abonado a enriquecer las instituciones, por el contrario, solamente fomentan la opacidad y complicidad que la TV Cuarta sabe muy bien. Hoy los chafarines eliminan a los organismos que son pilares de la democracia. No habrá más que un camino libre a la dictadura. Es claro que este gobierno le da miedo, le da terror las instituciones que hacen posible el acceso a la información objetiva, confiable, sobre el ejercicio público y algo que no quieren hacer de rendición de cuentas. Durante años, estos organismos que van a desaparecer nos han permitido obtener estadísticas imparciales, estudios objetivos y evaluaciones reales. Gracias a ello se han implementado exitosas políticas públicas de diferentes gobiernos que vieron a los organismos autónomos como aliados críticos. Entre ellos se encuentra el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que ahora pasará a manos de la Secretaría de Educación Pública, es decir, estará a servicio del régimen, así como los otros que serán absorbidos por secretarías del Estado. Ahora se dieron cuenta que tienen que salvar a 2 de estos, de los 7 que ayer votaron por desaparecer, porque si no, echan a México de los tratados internacionales. Nuevamente, chafarines, a corregir la página. Como integrantes de la Comisión de Educación y del Partido Acción Nacional, ahora concluyo, repruebo totalmente la desaparición de esta comisión. La niñez y adolescencia de México merece una educación de calidad, que por cierto, ya un juez ordenó a la Secretaría de Educación poner en práctica la prueba PISA. No le tengan miedo a esa evaluación. Las y los mexicanos estamos hartos, estamos cansados de escuchar todos los días los otros datos de la presidenta con A, que no reflejan la realidad del país. Ayer dijo que México está muy bien. ¿En qué México vive? Ya nos pasó con el sistema de salud. Las y los chafarines dicen que vivimos en un sistema de salud como el de Dinamarca, un país de primer mundo. Pero estoy segura que allá la gente no muere en el piso de un hospital por carecer de camas, por querer tener a México como un país de cuarta. No podemos permitir que la educación sea un motín político. No podemos permitir que Morena sea juez y parte y deje de evaluar constantemente. Bien lo decía el reconocido William Thompson: lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que no se mejora se degrada siempre. Y eso es lo que están haciendo con México. Todos los días nos colocan, ahora concluyo, presidente, en los peores índices. Si no tuvieran miedo, no tendrían miedo de ser evaluados. Morena es la gran tragedia para México. Ellos sí estafan, sí traicionan y sí mienten con otros datos. No más mentiras de la transformación de cuarta en este segundo piso de la dictadura perfecta de Morena, sin pesos ni contrapesos. Es cuanto
solicito a la presidencia incluir al acta de presente sesión el documento íntegro. Con su venia, presidente. Así es como se verá la rendición de cuentas de su gobierno una vez que aprueben en también la votación particular esta tóxica reforma. Cuando cualquier persona solicite información a su gobierno, esto es lo que les van a entregar. Así se verá cuando Pemex tenga que transparentar sus pérdidas, la contaminación que producen o la afectación que tienen a la salud de las personas. O la Secretaría de Salud al reportar el desabasto que afecta a millones de mexicanos o los contratos multimillonarios que les dan a sus empresarios favoritos. O así se verá cuando le pregunten a los militares, ya ni siquiera tendrán la obligación de responderle a un INAI que ya no va a existir, que constantemente le solicitó información y nunca la transparentaron por motivos de seguridad nacional. Siempre ocultaron bajo esos motivos sin importar si estaban contratando lápices o armas o haciendo obras públicas. Esto es lo que ustedes le van a dar a México. Ustedes están proponiendo con esto un pacto suicida. Son las personas y sus derechos los que vuelven a perder con ustedes. Parece que esos son sus verdaderos enemigos. Con cada reforma que han votado en esta legislatura, con ustedes como mayoría artificial, se ha desmantelado un espacio de defensa y de garantía de derechos. Por eso esta reforma que proponen es un pacto suicida, uno que ustedes hacen para quitarle el poder al poder según bajo sus argumentos, pero no. Lo que están haciendo es quitarle los derechos a la gente, a la propia gente que votó por ustedes y a la posibilidad de su propio gobierno de defenderse de ustedes mismos. Sí, es un pacto suicida, porque dicen que con esta reforma le van a quitar los privilegios a los poderosos, pero mienten. A ustedes no les estorban los poderosos, les estorban los poderosos que no son suyos. Con esta reforma desaparecen entes autónomos como un contrapeso histórico de nuestro país ante el abuso del poder. Se deshacen de aquellos que ustedes asumieron como sus enemigos desde que inició su sexenio anterior, por ponerles límites a esos abusos de poder. Van a dejar mucho más poderosos a los poderosos del viejo régimen, a las Fuerzas Armadas y a sus funcionarios corruptos, esos que operan el dinero para sus campañas y sus elecciones. Por eso también es un pacto suicida, porque esos mismos les van a voltear a ustedes y a la presidenta, a la primera de cambios. Ustedes no son demócratas, lo que están haciendo se llama abuso de poder, es un constitucionalismo abusivo, lo que hacen una y otra vez con las reformas que están planteando. Fuera máscaras. ¿Les estorban los derechos humanos de la gente para avanzar en su proyecto de nación? Díganlo ya de una vez. Les estorban las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por eso la deciden desaparecer con una elección ilegal de una militante de Morena que estuvo de adorno y que seguirá. Le estorban los efectos generales de los amparos para proteger los derechos de las personas y sus comunidades, los desaparecieron. Les estorban la defensa de la Corte y de jueces de los derechos al medio ambiente o de las mujeres sobre su derecho a decidir, los desaparecieron también. Ya no mientan, en su abusivismo lo que no quieren es rendirle cuentas a la gente. Por eso en esta reserva lo que estamos planteando son modificaciones al artículo 6 y 113 para que haya consecuencias penales para los funcionarios que oculten información, para quienes se atrevan a presentarle esto a la ciudadanía cuando pidan rendición de cuentas y que también existan comités para la toma de decisiones colegiada. Nunca más el poder en manos de unos cuantos. Esta película ya la vimos y se llamó Priato. ¿Es cuánto? Fabiano, con su venia. Con su venia, presidente. ¿Qué hemos olvidado como país para que estemos viviendo lo que estamos viviendo? Avanzan los populistas. Los pilares democráticos que sostienen a un Estado de Derecho se caen bajo este proyecto que es una contundente regresión histórica. Los organismos constitucionales autónomos cambiaron el ejercicio de las funciones de gobierno, privilegiando la independencia, la autonomía técnica y la capacidad de sus integrantes por encima de la afiliación partidista.
Fue la mejor manera de ampliar garantías del cumplimiento de los derechos humanos. Hoy lo que ustedes quieren es realmente que no existan contrapesos, que haya sometimiento y subordinación, y por eso se someten y se subordinan. El INAI desde su creación ha sido el garante del derecho fundamental de acceso a la información. Diputados y diputadas, es el derecho a la verdad lo que están anulando. Ha permitido que se tenga información de lo que ahora, gracias a ustedes, será imposible obtener. ¿Cómo se atreven ustedes a hablar de democracia y del poder del pueblo cuando son los primeros en quitarle los derechos al pueblo? Lo pasarán a las secretarías, donde evidentemente no actuarán con independencia. Y la desaparición del COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, vieran que es un organismo tan antineoliberal, porque es precisamente quien va a enfrentar esos excesos del capitalismo. Esto implica una regresión, implica además una violación a compromisos internacionales que sin duda alguna con la reforma judicial habrá pretextos para poner en el área de negociación del Tratado de Libre Comercio en condición de mayor debilidad a México. Son incapaces de enfrentar un contrapeso, no los toleran, quieren solo el control y ni siquiera será para ustedes. Y bueno, la desaparición del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación demuestra que las niñas, los niños y los adolescentes no les importan. Lo que les importa es un adoctrinamiento en los salones, en las clases. Yo sé que no les importa si el pueblo se los reclamará o no. No sé si la nación se los demande a través de los votos, pero la irresponsabilidad que ustedes están teniendo la cometeremos nosotros desde la oposición todos los días. Se los va a demandar la realidad, el sufrimiento de un pueblo por la incompetencia, el abuso, la destrucción de su obediencia. ¿Qué es y por qué seguimos nosotros dando la batalla? ¿Por qué votaremos en contra? ¿Por qué venimos a hablar? Para decirle a México que en nuestro país hay una oposición valiente que no guardará silencio cómplice de lo que están destruyendo. Muchas gracias. Con permiso de la presidencia, ¿por qué quieren desaparecer el INAI? Es un acto demasiado bajo, ruin y mezquino de parte de ustedes, diputados del oficialismo. Desaparecer el INAI es una trampa para los mexicanos y es un grave error el que están haciendo, que ustedes van a llevar esta consecuencia. Y se han mencionado muchos casos aquí que ustedes quieren llevar a la opacidad, pero que se los vamos a mencionar una y otra vez aquí en esta tribuna, por el motivo de que ustedes quieren desaparecer el INAI. Uno de ellos se ha mencionado mucho y lo volvemos a reiterar, su acto de corrupción de más de 15,000 millones de pesos en Sedalmex. O el caso de Pío López Obrador, de sus patrones con sobres de dinero. O el caso de Felipa López Obrador con contratos millonarios de Pemex, también su patrona. O también el caso de Ana Gabriela Guevara, con desvío de muchos millones de pesos. O de Manuel Bartlett, que tiene más casas que Ney Ambir. O no podemos dejar de mencionar también uno de sus patrones, de José Ramón López Beltrán, con su casa modesta en Houston, gracias a los desvíos de Pemex y gracias a los ahorros de los mexicanos. Pero ustedes siguen una ruta, síganla con esa ruta de destrucción del país. Por eso quieren destruir y quitar al INAI, porque a ustedes les obliga a entregar información, porque a ustedes les obliga a transparentar los recursos. Por eso quieren quitar el INAI, porque Morena juega con la opacidad, con la corrupción y con una verdad que no puede con su realidad. Digan lo que digan, ustedes están construyendo la dictadura perfecta. Digan lo que digan. El día de hoy los veo más calladitos porque les dijeron,
calladitos se ven más bonitos. Con esta desaparición de estos órganos autónomos, ustedes van a llevar consecuencia y ustedes mismos saben que su movimiento es el movimiento de la corrupción, es el movimiento que acoge corruptos. No se hagan. Ustedes quieren quitar al INAI y seguro que ustedes lo van a hacer. ¿Le han preguntado a la gente si quieren que el INAI desaparezca? Pues claro que no. Por eso no hacen encuesta. Por eso no hacen encuesta. La corrupción de Morena es su bandera y ocultan la verdad con su indiferencia. Pero les decimos una y otra vez, y se los vamos a reiterar, aquí está el PRI para exhibirles sus verdades y decirles sus triquiñuelas. Aquí está el PRI que los va a enseñar a legislar y a gobernar. Diputado. Y aquí estamos como una valiente oposición, valiente, jamás callada ni sumisa como ustedes. Aquí estamos y vamos a velar por los intereses de México, bola de corruptos. Gracias, presidente. Es la decrepitud de la inexistencia, que no son resistencia. Entonces ya están tan desesperados que lo que era un partido doctrinario, humanista, de grandes ideólogos, se ha convertido en un partido de porros, de gritones y de amargados. Nosotros seguimos en lo nuestro y venimos a respaldar la propuesta de nuestra compañera Maribel del Partido del Trabajo, que refleja un consenso en la Cuarta Transformación. Estamos detallando todo lo relativo al artículo 28 constitucional para darle integralidad y coherencia normativa a nuestro texto fundamental. Evidentemente, actividades de los minerales radioactivos de litio pues no deben admitir concesiones porque son actividades que hoy en el mundo geopolítico y global le dan fortaleza soberana a los países. El litio es la gran energía del futuro y México tiene yacimientos muy importantes. En Sonora y en Coahuila tiene, por ejemplo, en Sierra Mojada, en San Pedro, entre otros municipios, y qué bueno que haya esta valoración, que se hayan detectado estas necesidades en la Constitución, y por esa razón estamos a favor. Pedimos que se incluya en el texto del dictamen y que sea parte de la reforma constitucional que hoy se vote como asunto particular. Y aprovecho para señalar que el derecho de acceso a la información, mexicanas y mexicanos, está por demás garantizado en el texto constitucional. Reiteramos, no es en un ente corrupto al servicio del PRIAN donde se garantizan estos derechos. Recordar que los comisionados surgieron del reparto de cuotas en el Pacto por México y han seguido, y una presidenta del INAI fue candidata del PRI a diputada federal. Insistimos, son autónomos frente al pueblo de México, pero serviles frente al PRAN. Por eso la reforma va, y con esta adecuación al 28 constitucional estamos redondeando esta gran reforma para el pueblo de México. ¿Es cuánto, presidente? Con su venia, presidente. Empiezo por citar las palabras en septiembre de 2019 del finado expresidente de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados, don Porfirio Muñoz Ledo, quien dijo, cito, abro comillas, chinguen a su madre, qué manera de legislar. Fin de la cita. Lo que estamos viendo para el pueblo de México es que esta bola de sicarios legislativos hacen todo sobre las rodillas. Esta reserva se registró desde ayer y la vienen a cambiar aquí al cuarto para el ratito. La vienen a cambiar porque tienen a Pablo Daniel Tadei de las familias de los negocios de la industria del rey del cash administrando el litio. Si le duele, venga a tribuna. Trate de refutar algo de lo que le estoy diciendo porque todos son datos duros. Y se les olvidó que el 30 de octubre, cuando discutimos
el dictamen de las empresas productivas del Estado, dejaron fuera el litio. Y entonces ahora, sobre pretexto del exterminio del Instituto Federal de Telecomunicaciones, quieren en este artículo volver a enderezar el entuerto de lo que hicieron mal, porque la violencia legislativa de su venganza desde agosto ni siquiera tuvieron el recato, la inteligencia en su analfabetismo legislativo para actualizarlo con reservas a lo que ya habían aprobado el 30 de octubre. Son una bola de sicarios legislativos y vienen en la impronta. Ni siquiera usted, presidente, ni siquiera usted sabía qué reserva iban a presentar, y tenemos que sobre las rodillas escuchar a estos corifeos como barra brava de estadio, como turbamulta deportiva, porque no tienen argumentos para subir. Y aquí vienen llevados a propósito del 27 y el 28 y el litio, el tema del Lamborghini del carbón y de cómo Tony Flores ha tenido más de 6,000 millones de pesos de contratos de CFE, cosa que no tenía antes, y se pasea en el Lamborghini y con Rolex de más de 2 millones de pesos. Esa es la congruencia del Lamborghini del carbón y del grupo parlamentario que vino a presentar la reserva. Esa es la congruencia de los mercenarios que vienen aquí a legislar con teleprompter, porque si hubieran advertido esta pifia desde ayer, hubieran circulado el texto original. Alguien que no está de esta mitad para allá del pasillo se dio cuenta de que su analfabetismo legislativo tenía una antinomia entre lo que habían impuesto y aprobado el 30 de octubre y lo que el rey de la industria del cash y la venganza les obligó a legislar en agosto. ¿Es cuánto, presidente? Con su venia, presidente. El problema es que esta mayoría artificial, que no lee nada, pasó a subir 2 reservas, de las que, bueno, ni siquiera sabía qué estaban presentando. No es ni siquiera una discusión en realidad que se podría dar de fondo. Lo que expresa es el enorme desaseo de todas las reformas constitucionales y que no saben ni lo que están aprobando. Un día tras otro están metiendo reformas constitucionales y han eliminado 7 órganos autónomos, y tan es así que ni siquiera sabían a la hora de la hora, cuando se da cuenta el gobierno, porque no hay nadie quien estudie, que hubo un error, pues entonces pasan y vienen a decir cosas que ni siquiera vienen al caso. Aprendan a leer o que les hagan un discurso que más o menos lo saquen con dignidad. Pero les voy a decir qué les pasó, porque pudieron haber dicho algo muy simple: señores, hubo un error. Resulta que en el dictamen de agosto, que es el que estamos discutiendo, el dictamen de puntos constitucionales que se aprobó en agosto, resulta que no tomaba en cuenta, obviamente, la reforma constitucional del dictamen del 31 de octubre del 24. Y que entonces una reforma que ahí se hizo el 31 de octubre iba a ser derogada por esta. Y que lo que ustedes querían meter era precisamente no necesario que vengan a decir cosas que ni entienden, y que lo único que están haciendo es recuperar la reforma del 31 de octubre para que no se anule con este dictamen. Eso es lo que pasa, pero es la demostración de lo mal que se legisla, es la demostración de que no tienen idea de lo que está legislando. Porque si tuvieran tantita idea, si hubieran protegido tantito a su iniciativa, se hubieran dado cuenta. Y lo que les hemos pedido es que profundicemos más, que nos escuchemos más. Este es un desorden. Y claro, se les había olvidado que habían metido el litio y que entonces con este dictamen ya no entraba y lo anulaban. Y se les habían olvidado se les habían olvidado que habían legislado sobre las empresas públicas del Estado. Y se acordaron los del gobierno, ni siquiera ustedes. Y señores diputados y diputadas, aquí no venimos a defender un ejecutivo o un expresidente, venimos a defender a la nación, venimos a legislar, venimos a hacer leyes generales, y por favor aprendan a hacerlas bien, con orden, y por lo menos investiguen bien lo que se está proponiendo. Es una expresión del desaseo que hacen todo el tiempo con estas reformas al país. Buenas tardes a todas. Señor presidente, con su permiso, miren, yo he escuchado ahora un discurso político cuando lo que estamos acá viendo es un tema técnico,
Hemos escuchado una serie de falacias argumentativas para no enfrentar, señor presidente, lo que está pasando en el caso concreto. En el caso concreto hay un desaseo total del trámite legislativo. Y hay más que no nos hemos dado cuenta seguramente por la premura que tenemos. Usted sabe, señor presidente, que ayer se aprobó en lo general, pero en la realidad no se aprobó nada porque todo está bajo reserva, todo fue reservado. Yo les pido, señor presidente, que retire esta iniciativa, que ustedes voten en contra en lo particular para que se haga una profunda reflexión de este embrollo jurídico legislativo que ustedes van a votar. No es la primera vez que lo hacen. Hace unos días suprimieron la Consejería Jurídica con una iniciativa que tiene la rúbrica de la consejera jurídica. Hace unas semanas votaron varios artículos similares en la misma ley. Hoy están en total desaseo, votando una legislación que les va a traer problemas. Yo les aseguro que en los próximos meses estaremos discutiendo lo mismo cuando salten esas pifias que ustedes están votando. No es un tema de carácter ideológico, no es un tema señor presidente, de carácter de la construcción del Estado. No, lo que estamos discutiendo es que el trámite está mal y usted lo sabe, señor presidente. Se presentó una reserva, se trajo acá una modificación a esa y estando aquí le hicieron otra modificación. Pero le anuncio, señor presidente, lo que van a votar tiene muchos errores, revísenlo, suspendan, sean modestos y humildes y aprendan de que a la carrera todo sale mal. Ok, ustedes van a destruir los órganos autónomos bajo el discurso de que habrá ahorro. Los órganos autónomos consumen el 0.044 del presupuesto, nada más, y se están privando de tener información, de romper los monopolios, de proteger a los consumidores, de detener a las grandes empresas de internet y de celular, porque eso es lo que están quitando. Y si siguen votando así, mañana o pasado, verán en la prensa las pifias legislativas que ustedes van a votar. Cuiden a su presidenta, cuídenla, no con discursos, no con patrioterismo mal entendido, no con palabrería, cuídenla trayendo a votar leyes coherentes, leyes bien hechas, sin problemas de sintaxis, sin problemas de contradicciones. Y cuando estén acá entiendan lo que es el trámite legislativo. Ciudadano presidente, ciudadanos legisladoras y legisladores y legisladoras. Sí es para muchos de nosotros un día especial, porque prevalece, se recupera el constitucionalismo mexicano frente a una etapa del llamado neoinstitucionalismo. Déjenme explicarles por qué. Y lo hago con el mayor rigor académico. Esta etapa que hoy estamos sepultando, de lo que muchos le llamamos las OCAS, organismos constitucionales autónomos, cobró fama e impulso en Europa hacia los 80s, los 90s, y cobró impulso porque querían detener los grandes cambios que se veían venir
finales del siglo pasado. Por eso es que fue un implante de la tecnocracia financiera internacional, las OCAs, porque no tenían un respaldo popular. Los 7 organismos que hoy se están extinguiendo no tienen un respaldo electivo y por ocasiones se sobreponían a la autoridad legítimamente electa. Incluso en el plazo de vigencia y de permanencia excedía los mandatos populares a los que estamos sometidos cotidianamente. Por eso nosotros creemos que es conveniente la reforma. Algunos de los que aquí están participamos en la legislatura 2012-2015 y cuando promovieron las reformas en el IFT, la COFESE y otros, les advertimos al votar en contra que estaban obedeciendo dictados extranjeros de la tecnocracia financiera internacional. Es más, los proyectos de iniciativa se realizaron, se elaboraron en despachos extranjeros. Incluso cuando el presidente López Obrador ganó la primera ocasión en el 2006, intentaron crear una OCA con el sistema de administración tributaria. Es decir, la tecnocracia internacional se escudó en las OCAs. Ahora estamos recobrando el sentido del constitucionalismo mexicano. Pero no debe de extrañarles porque esa fue una propuesta nuestra y ahora la estamos llevando a cabo. Cuando en el 2013 la impusieron, el Pacto por México, integrado por los 3 partidos, con su mayoría calificada, impuso esta agenda o votó esta agenda para no ponerle adjetivo. Ahora simplemente estamos revirtiendo esa tendencia de obedecer a la tecnocracia financiera internacional. Lo que estamos haciendo hasta ahora es, con todas las reformas que hemos aprobado en la Constitución, es frenar el saqueo, revertir las privatizaciones y evitar el desmantelamiento del Estado nacional, darle lugar al Estado mexicano para que sea el rector de la economía y el rector social de nuestra sociedad. Pero no debe de extrañarles, ese es nuestro pensamiento y nuestra ideología que estamos intentando llevar a cabo. Esta reserva que presenta el diputado Ramírez Cuéllar es importante porque mantiene la operación técnica de manera independiente, porque se crean 2 instituciones para atender las funciones técnicas del IFT y de la COFESE. Por eso todas las funciones de los órganos ahora en proceso de extinción van a ser reasignados a las secretarías de Estado o a la administración pública donde corresponden desde nuestro punto de vista. No se pierde nada. Cerca de 15,000 millones de pesos se podrán reasignar al presupuesto para educación, para salud, para el campo, para el agua, para la UNAM, por supuesto, para las universidades, por supuesto. Esa es la idea, que con estos 15,000 millones podamos atender estos reclamos que nos parecen
son prioritarios. Por eso felicito al diputado Ramírez Cuéllar por su propuesta tan creativa y tan inteligente. Presidente, muchas gracias. Se emitieron 332 votos en pro, 0 abstenciones y 119 en contra. Es mayoría calificada, señor presidente. Aprobado por 332 votos, lo reservado en términos del dictamen y de las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.